El tema de los estudiantes internacionales en Canadá cada día es más polémico. Ha pasado por la captura de un presunto estudiante terrorista, protestas, estafas, cambios en la política migratoria e incluso por la crisis del housing. ¿Es la educación en Canadá una puerta para que los estudiantes internacionales obtengan la residencia en el país o es un negocio millonario? Quédense con nosotros para descubrir la verdad detrás de este sistema polémico en el país. La polémica se enciende cada vez más. Esta semana la captura de un joven estudiante de origen pakistaní acusado de planear atentados terroristas contra judíos en Nueva York ha encendido las alarmas en Canadá. Llegó al país con una visa de estudiante en el 2023 y ahora se abre el debate sobre los controles migratorios y se mantiene la discusión sobre la restricción a la entrada de los estudiantes al país por la presión que generan sobre vivienda, empleo en Canadá y los malos actores alrededor de ellos. ¿Pero por qué hay tanta polémica alrededor del tema? Canadá se ha beneficiado significativamente desde hace más de una década de miles de estudiantes internacionales que vienen al país pagando costosas matrículas en universidades y colegios canadienses con el deseo de obtener en el tiempo la residencia permanente y trabajos de alta calidad. En el 2010 la política migratoria para los estudiantes extranjeros empezó a cambiar. Les dieron permiso de trabajo de 3 años, lo que facilitaría la obtención de la residencia e incluso también de la ciudadanía. Pero el boom, el verdadero boom, empezó en el 2018. Hoy hay más de 1 millón de estudiantes internacionales en Canadá y a esto podemos llamarle el círculo del beneficio migratorio en el país en el que todos ganan. Gana Canadá porque se dinamiza la economía, se cubren las necesidades en sectores laborales con alta demanda y ganan los estudiantes internacionales porque mejora su calidad de vida al lograr obtener la residencia permanente en el país. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses con este círculo de beneficio migratorio? Que los estudiantes pasaron de tener un futuro promisorio y garantías en el país a estar en el limbo. A finales del 2023, Canadá anunció que reduciría un 35% los permisos de estudio para estudiantes internacionales en los próximos 2 años, limitando también las horas de trabajo fuera del campus. Además, dejaría de emitir permisos de posgraduación para programas de asociaciones universitarias público-privadas y restringiría permisos laborales a cónyuges excepto en posgrados o programas profesionales como Derecho o Medicina. Estas restricciones no aplicarían para estudiantes de maestrías o doctorados, de educación primaria o de educación secundaria, y el nivel de admisiones se reevaluaría en el 2025. ¿Y por qué se tomaron decisiones migratorias tan radicales en Canadá si se suponía que este era un programa exitoso en el país? El aumento de estudiantes internacionales en Ontario y Columbia Británica y la presión sobre la vivienda y otros servicios llevaron al Ministerio de Inmigración a limitar los permisos de estudio en los estudiantes internacionales. Todo porque, según el ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, el programa había perdido su integridad. Pero, ¿a qué se refieren con la integridad del sistema? La culpa de todo esto, según el ministro de Inmigración de Canadá, la tiene el ingreso desmedido de un gran número de estudiantes que han sido impulsados por actores maliciosos y otros factores, como las Poppy Factory, que son un actor malicioso, universidades privadas que son el equivalente a las fábricas de cachorros, solo que producen diplomas falsos, ubicadas en centros comerciales, instituciones que han crecido explosivamente en los 2 últimos años, principalmente en Ontario y en British Columbia. Universidades que se han aprovechado del boom estudiantil, inflando las matrículas para generar ingresos a costa de los estudiantes. Los estafadores que engañan a los estudiantes con promesas falsas de obtener permisos de trabajo, estudio y residencia permanente, respaldados al parecer por universidades reconocidas, así como lo descubrió en este informe CBC News en Canadá. Peor aún, fraudes masivos de más de 700 estudiantes indios que entraron a Canadá presentando cartas fraudulentas que fueron descubiertas por el gobierno y que permitieron la deportación de todos estos estudiantes por entrega de documentación falsa. Y el abuso de algunos estudiantes que entraron al país con permisos de estudio para estudiar en las diferentes universidades, obtuvieron permisos de trabajo, pero finalmente nunca se matricularon en ninguna universidad y con su permiso de trabajo trabajaron, algunos de tiempo completo,
otros de medio tiempo sin haberse matriculado nunca, engañando al sistema, según un estudio de Statistics Canada. Y el aumento en las solicitudes de refugio y protección de muchos estudiantes que entraron al país con permisos de estudio y posteriormente solicitaron refugio y protección como una forma de desafiar las decisiones migratorias que tenía el país sobre cada uno de ellos. Todos estos aspectos lo que lograron fue detonar el cambio de políticas migratorias para los estudiantes en Canadá, con un impacto rápido en el entorno estudiantil canadiense y una caída prevista del 45% en las matrículas de los estudiantes internacionales tras el cambio de la normativa, según se dio a conocer recientemente, y la solicitud de 97 instituciones educativas en Canadá que solicitaron que no se hicieran más recortes. Y está claro que para las universidades es una gran preocupación lo que sucede con los estudiantes internacionales, y es que la alianza entre universidades públicas y privadas es un negocio redondo para ellas. Pero ¿qué es lo que hay detrás de este gran negocio en Canadá? Empecemos por analizar el caso de Ontario. Desde 2018, cuando Doug Ford asumió el cargo como premier de la provincia de Ontario, el reclutamiento de estudiantes internacionales en la provincia creció considerablemente. En 2019, su gobierno congeló la financiación de la educación postsecundaria, redujo la matrícula nacional en un 10% y lanzó un programa para atraer estudiantes extranjeros aprovechando sus altas tasas de matrícula. En 2023, las universidades públicas de Ontario representaron más del 40% de los 435,000 permisos de estudio emitidos en todo Canadá. Estos datos destacan cómo el gobierno de Ford ha impulsado la presencia internacional en las instituciones educativas del país. El caso de los estudiantes de la India es un caso supremamente significativo. Nada más ellos y nada más en Ontario aportaron entre el 2023 y 2024 $2,000 millones en ingresos operativos. Esto es un poco más de lo que esas universidades reciben del gobierno provincial, según este informe de CBC que analiza el caso. Alrededor del 76% de todos los costos de matrícula de las universidades de Ontario provienen de estudiantes internacionales, según un informe de la consultora Higher Education Strategy Associates. ¿Pero por qué creció tan rápidamente el negocio beneficiando a las universidades y a las provincias? Todos aportaron al desmedido crecimiento con conocimiento porque el gobierno federal buscaba activamente estudiantes internacionales para aumentar la fuerza laboral y las provincias generar fuertes ingresos para universidades públicas y privadas con fondos insuficientes, sin considerar la presión que esto ejercería sobre los recursos de vivienda, servicios de salud y empleo en el país. Un tema sobre el que todos fueron advertidos. Y es que pongamos la atención a esta cifra. Cada estudiante puede generar $20,000 a cada institución educativa universitaria. Y si estamos hablando de que en el 2023 había más de 1 millón de personas con permisos de estudio, estamos hablando de una cifra bastante alta. Según Statistics Canada, la matrícula para estudiantes universitarios internacionales es aproximadamente 4 veces más alta en promedio que la matrícula nacional, lo que se traduce en un negocio redondo que se le salió de las manos al gobierno y hoy ha dejado a muchos estudiantes en el limbo y sin tener las reglas claras del juego, lo que resultó en una caída de las inscripciones. Y hasta aquí este video de Canadá Tal Cual, en el que expusimos todo lo que está pasando en el país con los estudiantes internacionales. Es parte y parte. En la balanza podríamos decir que sí es real que las universidades públicas y privadas se han aprovechado de los estudiantes que han traído al país. Sin duda. Pero también hay que decir que los estudiantes también han querido aprovecharse del sistema. No es aprovecharse cuando usted quiere obtener una residencia después de haber aportado una cantidad de dinero y poder trabajar para el país. No, evidentemente no, María Lourdes, porque si usted ha venido con sus recursos, ha aportado, ha traído beneficios, ha trabajado juicioso, ha estudiado juicioso, pues es lógico que usted quiera optar por tener una residencia. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Lo que está mal es hacerlo de manera deshonesta. Sí, lo que está mal es ser parte de esos actores maliciosos que hacen que Canadá tome decisiones radicales. No solamente ha pasado aquí, es que hemos visto que en todas las decisiones migratorias siempre hay unos actores maliciosos que obligan al país a tomar decisiones. Sí, y es muy importante para nosotros todos y cada uno de sus comentarios. Nosotros queremos formar una comunidad alrededor de Canadá Tal Cual y que usted
nos explique qué es lo que usted piensa sobre esta situación que se está viviendo, reglas que no son para nada claras para los estudiantes y pues obviamente las universidades que tampoco es que hayan actuado así como de muy buena fe, ¿no? Entonces déjenos sus comentarios, por favor, que todos los comentarios nosotros los respondemos. Gracias por esos debates que se generan en Canadá, tal cual cuando todos hacen sus comentarios, porque todos llegan a comentar de una manera muy sana y nos permiten a nosotros participar de esos debates. Y adicional tenemos que decir que para este video intentamos entrevistar a estudiantes de Camerún, de España, de otros países que nos pudieran contar la situación. Y sí, evidentemente nos hablaron, muchos datos los obtuvimos de lo que hablamos con ellos, pero no quieren hablar en cámara porque se sienten presionados y ellos quieren quedarse en el país, quieren obtener una residencia y quieren seguir estudiando en Canadá. Pero por supuesto. Ahora, es importante también recordar aquí de salidita, María Lourdes, que solamente el 30% de los estudiantes obtienen finalmente su residencia. Eso es clave que nosotros lo tengamos en la cabeza. Sí, y adicional también que muchos estudiantes desafortunadamente, como las reglas del juego no están claras, van a ser expulsados del país. Yo no diría que es una deportación, pero no van a poder continuar en sus programas y van a tener que irse del país y pues eso es lamentable. Pero bueno, aquí aprendemos todos. Oiga, así se aprende en Canadá. Sí, eso es verdad, María Lourdes. Y para finalizar, un anuncio parroquial, como dirían por ahí, y es que queremos contarles que nosotros todas las investigaciones las sustentamos en hechos, no en nuestras opiniones personales. Somos periodistas y precisamente por eso nos basamos en los estudios, en los informes que sacan las diferentes instituciones o las diferentes organizaciones sobre los temas puntuales y por supuesto nos apoyamos en los colegas de los diferentes medios de comunicación aquí en Canadá y pues obviamente en otros países también. Aquí le dejamos el video de abusadores que ha tenido muy buenos comentarios y también les dejamos nuestro video sobre los abogados asistentes de inmigración que quieren estafar a todos los que quieren inmigrar al país. Esto es Canadá tal cual.